buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. A nosotros pues nos corresponde el tema dimensiones del aprendizaje. Somos el grupo número 4. Nos vamos a presentar cada uno de nosotros. Yo soy Karina Vázquez y me corresponde ser la moderadora de la mesa redonda. Compañera. Mi nombre es Elsie Johanna García So. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Carolina Carlos Walid. Buen día, mi nombre es Jenny Manuela Schulfun. Muy buenos días, mi nombre es Byron Luciano Tunches Valente. Buenos días, mi nombre es Carlos Ismael Velázquez Armado. Somos 6 integrantes del grupo, cada uno pues vamos a explicar un poco sobre este tema del aprendizaje. Como había dicho, el tema general es dimensiones del aprendizaje. Cuando hablamos del aprendizaje, sabemos que el aprendizaje es uno de las bases fundamentales de un docente, porque por medio del aprendizaje va a enseñar. Cuando hablamos del aprendizaje, tenemos que saber que el docente, educador o maestro tiene que ser una persona muy dinámica para que su clase no sea una clase aburrida, no sea una clase tediosa, no sea una clase odiosa por los alumnos. Es así como se han creado varias teorías del aprendizaje. En este caso vamos a ver que en nuestra investigación pues hay varias teorías, tipos, procesos y principios en los cuales vamos a poder ahorita explicarlos. Como primer punto pues tenemos el aprendizaje, la definición, que podría ser un cambio permanente de la conducta del ser humano en cuanto a experiencia y práctica. Podemos tener el ejemplo de que un estudiante que aprende a resolver divisiones lo hace a través de la experiencia que tenga y de la práctica. Tal es así que la experiencia puede ser cuando presta atención, cuando atiende a las demostraciones que hay, cuando trabaja con ejemplos y cuando empieza él a resolver los ejercicios que se le asignan. En ese caso podríamos ver que ahí se da la experiencia y la práctica, ¿verdad? También podemos ver que hay conductas manifiestas y conductas encubiertas. A ver, ¿cuál es la conducta manifiesta? La manifiesta es cuando algo se puede ver y tocar. Cuando nosotros podemos estar en una clase de música. ¿Qué hacemos en una clase de música? Nosotros podemos ver tantos instrumentos y venimos como el que más nos guste. Si vamos a ver o aprender a tocar piano, pues yo empiezo a tocarlo. Entonces, esa es una conducta manifiesta porque se está manifestando lo que yo estoy haciendo. Ahora bien, las conductas encubiertas es cuando nosotros se nos viene a la memoria el recordatorio de lo que ya estudiamos, de lo que ya aprendimos. Tal es el caso de que cuando vamos a hacer alguna operación matemática, se nos viene rapidito la fórmula o lo que hayamos estudiado, y entonces el recordatorio de eso es una conducta encubierta. También podemos ver que a través de esto pues vienen teorías como la teoría de estímulo-respuesta. Esta teoría de estímulo-respuesta es muy también eficaz porque a través de ella podemos ver que los estímulos son incentivos para cualquiera, en el sentido de que si yo voy a ser motivado, incentivado a hacer algo, yo lo voy a hacer porque me están motivando, me están dando a entender que me van a dar algo por el cual yo tengo que hacer esto. Por ejemplo, podemos definir estímulo, acontecimiento o objeto que puede percibirse o experimentarse, dice, mediante el uso o varios de nuestros sentidos. Cuando nosotros somos estimulados, podemos nos pueden estimular todos nuestros sentidos. Entonces, aquí podemos ver también que tenemos el condicionamiento clásico y operante, que está también en esta teoría de estímulos.
Esos condicionamientos son procesos que se utilizan para el desarrollo de los estímulos, o sea, cómo vamos a desarrollar esos estímulos en las personas a través de estos condicionamientos que tiene esta teoría. Es el condicionamiento clásico y el operante. Por último, pues tenemos aquí en cuanto a la introducción, la evolución que tuvo esa teoría de estímulo-respuesta. Podemos saber que, como dijimos, el estímulo es un incentivo que tenemos para hacer algo. Entonces, cuando, por ejemplo, en clase de niños chiquitos se les aplica la motivación de un bombón, de un dulce, para poder hacer que ellos vengan y realicen cierto aprendizaje o se den a facilitar para que ellos, la persona, o sea, el docente enseñe y ellos puedan absorberlo de manera fácil. Entonces, a través de estímulos. Entonces, la utilización de estímulos es una recompensa o incentivo para enseñar las conductas en el ser humano. Técnicas de enseñanza también se dio por la experimentación que se hizo con animales. Experimentaron con animales y vieron que era, pues tenía esa forma de que los animales reaccionaban, y entonces lo implementaron con el ser humano. La obtención de respuestas también se dio a raíz del estímulo que obtenga la persona, o sea que la respuesta se da porque como está estimulada la persona, el estudiante, entonces viene ya la respuesta positiva del estudiante hacia el docente. Ahora le doy el tiempo a la compañera para que ella pueda explicarnos más del tema. Me corresponde a mí el conocimiento clásico. Dice que es una conducta que se formuló por medio de Iván Paul. Dice que también puede llamarse conocimiento paulaliano. Es el proceso que se logra con una conducta que originalmente se producía a continuación de un acontecimiento. Se produce la continuación de un acontecimiento diferente. Esto quiere decir que Iván realizó el ejemplo o realizó, podría ser la realización de este estímulo con perros. Entonces él, al sonar una campanita avisándole al perro que tenía que comer, entonces el perro salivaba bastante y era la reacción que tenía lo que era la comida y la campana. Entonces este es un claro ejemplo que primero probaron con los animales y ahora dice que está probando con los seres humanos. Entonces una de ellas podría ser que al niño se le puede indicar un papel azul, donde ese papel azul se le presenta y el niño sabe y conoce que es de color azul, pero al presentar un papel que diga solamente la palabra azul, el niño no puede estimular ese comportamiento o esa conducta. Entonces, al presentar los dos, entonces el niño ya sabe que se está posicionando o se está revelando un conocimiento y que es del color azul. Entonces, el conocimiento operante dice que es instrumental, también se le podría llamar proceso en el cual una acción o una conducta seguida de una secuencia favorable y se considera también de la recompensa que sea negativo o positivo. Esto podría ser que a un niño se le podría indicar un botón azul y un botón rojo. Entonces se le dice que el botón azul le podría dar un premio y el botón rojo le puede dar una consecuencia. Entonces, al apachar mucho el botón azul, el niño sabe que le va a tener una recompensa, pero al apachar el botón rojo, entonces le impulsa a tener una respuesta negativa. Entonces, se intenta más en el botón azul que no en el botón rojo. Entonces, esto viene hacia una conducta, porque es sobre que vamos a hacer negativamente o positivamente. Positivamente le da a uno más probabilidades de poder actuar de manera correcta
o de poder tener más posibilidades de poder repetirlo, porque lo que hace el conocimiento operante es que viene y actúa de forma repetitiva, que pueda el niño repetir las cosas y tenga oportunidad de poder repetirla. Pero esto podría ser una reacción positiva, pero una reacción negativa sería un castigo para el niño. Si no lo hizo bien 1, 2, 3, 4, entonces sería una respuesta negativa. Pero este conocimiento ayuda a que el niño pueda reaccionar cuál sea lo bueno y cuál sea lo malo. Entonces estos dos se constituyen a un solo. Entonces es una conducta que el alumno o el niño puede obtener por medio de la enseñanza. Gracias. Le damos el tiempo a la tercera participante. Yo les voy a hablar sobre lo que es las limitaciones de la teoría ER. En el conocimiento de estas limitaciones, deberían estimular más a los profesores para que puedan utilizar lo que es la prudencia y las moderaciones adecuadas para tener en cuenta los aspectos positivos de las teorías cognitivas. También tenemos en cuenta lo que es la ética del conocimiento. El problema ético que tienen están directamente relacionados con los objetivos de una persona que establece para otras personas a comportarse de manera adecuada. No es otra cosa que el conocimiento. También está la teoría cognitiva del aprendizaje. Es un cambio más o menos permanente de los conocimientos o de las comprensiones debido a la reorganización tanto en experiencias pasadas como en la información. El valor de la teoría se mide por su utilidad en ayudarnos a explicar, predecir y controlar los acontecimientos. Vamos a tener ahora la siguiente participante. Yo les voy a hablar sobre el tema de el contenido de aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir aprendizaje significativo? Como docentes tenemos que darle una enseñanza o aprendizaje al niño constructivo, darle la participación, presentar nuevos materiales, que la clase sea creativa y la forma de presentar el material hacia los niños. Ahora vamos a tener aquí al compañero. Muy bien, ya escuchando los temas anteriores, podemos prácticamente aterrizar en el hecho de que todo esta mesa que nosotros estamos realizando acá habla acerca del aprendizaje. Precisamente el tema que corresponde y que luego va a complementar el compañero acá es acerca de los tipos de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de los tipos de aprendizaje, básicamente estamos hablando del dominio que se tiene hacia una conducta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hay muchas cosas que nos parecen fáciles, como por ejemplo, tomar una llave y ponerle o quitarle llave a una chapa de una puerta. Sin embargo, en la iniciación del aprendizaje de un niño, esto viene a ser algo que se va a aprender conforme se vaya dominando la conducta. En este caso podríamos hablar de abrocharse el botón del pantalón, amarrarse las correas del zapato, comprender un concepto, por ejemplo, por decirlo de una manera, guerra, aprender los principios, por ejemplo, si uno va al agua, ¿por qué es que flota algo? Podríamos hablar también de memorizar la letra, ¿por qué no decirlo?, de una canción o de un himno, del himno nacional de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Y también podríamos hablar de aprender un idioma en particular, diferente al que ya sabemos, al que estamos aprendiendo o estamos escuchando, ¿verdad? Que les dijera yo, inglés, japonés, chino, en fin. Aprender también podría ser ya en el transcurso de nuestra vida y de nuestro actuar en la educación, aprender un cálculo matemático, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una especie de ecuación, en fin, todos estos aprendizajes tienen un nombre.
En este tema, básicamente nosotros vamos a abarcar 5 clases de aprendizaje, 5 tipos diferentes de aprendizaje. Está el aprendizaje de habilidades motoras, el aprendizaje de conceptos, el aprendizaje de principios y también está el aprendizaje verbal. Este, dicho sea de paso, incluye el aprendizaje serial, el de pares asociados y el de la evocación libre. Entonces, también tenemos el de resolución de problemas. Todas estas clases de aprendizaje son muy importantes y para ello, dentro de lo que me corresponde a mí exponer, o mejor dicho, explicar, está el aprendizaje verbal y el aprendizaje de conceptos. Y solo para dar una ejemplificación del aprendizaje verbal, nosotros, según lo que hemos estudiado ya como adultos y estudiantes universitarios, nos recordamos y viene a nuestra mente que el aprendizaje verbal es básicamente la capacidad que todo ser humano tiene de comunicarse por medio del conjunto de letras que conocemos, ¿verdad? Y lo cual lo podemos hacer de manera escrita y lo podemos hacer de manera oral. Entonces, ese aprendizaje verbal nosotros lo tenemos desde el primer día que nacemos y que nuestra madre nos dice varios elogios, ¿verdad? Como qué hermoso, qué bello, te amo, yo qué sé. Entonces, desde ahí nuestros oídos, incluso podríamos decir que antes, porque incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre, no faltará alguien que diga, que ya van a ser el niño hermoso, la niña hermosa, en fin. Entonces, nosotros vamos teniendo en nuestra memoria esas palabras que van siendo parte de los aprendizajes que nosotros tenemos, que son básicamente teóricos, y que seguidamente nosotros los podemos sacar a luz o podemos mejorarlos conforme vamos aprendiendo ya lo que es la gramática, conforme vamos estudiando, ¿verdad? También dentro del aprendizaje de conceptos, nosotros vamos a ver que esto implica el hecho de identificar ciertas características comunes a algo, y esto se basa, como lo decían las compañeras anteriormente, a estímulos. Pero en sí podríamos decir nosotros que todos estos aprendizajes son un proceso, y en ese proceso va inmiscuido el hecho de dominar una conducta, el hecho de poder hacer, llamémosle así, debido a las repeticiones constantes, un aprendizaje completo. Lógicamente, todo esto también se va a basar según los intereses o según los gustos que nosotros tengamos, ¿va? Porque si yo me propongo estudiar inglés pero de pronto no me gusta, de plano no lo voy a aprender, ¿verdad? Si yo me propongo a tocar una guitarra, pero en el transcurso de querer aprenderla y de proponerme hacerlo, me desanimo porque me duelen los dedos o me duele la cabeza o lo que sé, ya no termino de aprender a tocarla completamente. Entonces, esto es lo que implica básicamente los temas del aprendizaje verbal y del aprendizaje en conceptos o de conceptos. Por último, pues tenemos aquí al compañero que nos va a explicar el tema. Muy bien, compañero, yo voy a seguir con el tema. Con los siguientes aprendizajes, yo me enfoqué en 3 aprendizajes. Uno de ellos es el aprendizaje de principios. Nos dice que el aprendizaje de principios no es más que un enunciado que se une a una relación entre 2 o más variables. Nos dice que varios psicólogos pues, le llaman a esto o le identifican a esto el aprendizaje como leyes de aprendizaje. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo. También, antes de, quiero explicar 3 funciones. Una de las funciones de los aprendizajes de principio es explicar acontecimientos. 2, sugerir o predecir resultados. 3, resolver problemas. ¿Sí? Ejemplo. Uno como docente, pues ya en una escuela, debe de conocer al alumno, ¿sí? Uno pone un ejercicio y uno tiene que ver bien a ver si el alumno puede o no puede. En ocasiones existen alumnos que no son aptos, no pueden hacer las cosas que uno les deja. Entonces ahí entra lo que es el aprendizaje del principio. Nosotros debemos de conocer los acontecimientos, o sea, por qué el alumno no puede hacer eso. ¿Sí? 2, también entra el de predecir o sugerir resultados.
tenemos que ver qué resultados nos da, tenemos nosotros que ayudar al alumno y ver los resultados que nos da, ¿sí? También resolver el problema, por qué el alumno no puede hacer ese ejercicio, ¿sí? El siguiente aprendizaje es el de resolución de problemas, que viene de la mano con el aprendizaje de principios. La resolución de problemas nos dice que es el proceso de búsqueda y aplicación de un principio o varios principios en conjunto para encontrar una solución, ¿sí? Ejemplo, nosotros como ya adultos que somos, pues nosotros venimos y hacemos algo o quebramos algún objeto, nosotros venimos y nos vamos a pensar, ¿verdad? ¿Qué excusa o qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué hicimos esto? En cambio, pues, un joven o ya un niño, ¿verdad? No viene y no analiza las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que, por qué lo hizo o cómo fue o cómo pasó? Lo que él viene solo quebró algo o hizo algo, pues lo esconde, ¿sí? O si no, se hace el que yo no vi, ¿verdad? Sale corriendo, de ahí, ¿quién lo hizo saber? ¿Sí? Por eso nos dice que en la resolución de problemas, cuando se comete un problema, nos dice que lo primero que hacemos es analizar, ¿verdad? Nosotros así ya de ganas, analizar, por qué hizo o por qué pasó esto. El tercer tema, que es el aprendizaje de habilidades motoras, nos dice que se refiere a una secuencia de movimientos, ¿verdad? Corporales. Se llama aprendizaje de habilidades motoras porque nos dice que es el aprendizaje donde nosotros aprendemos, ¿verdad? Vale la redundancia, donde nosotros aprendemos, y dice que las habilidades que nosotros tenemos que hacer es jugar, ¿verdad? Una de las habilidades de nosotros es, nosotros podemos venir y movilizarnos de un lado a otro. Entonces nos dice, en jugar baloncesto nos dice que debemos de manejar los dos movimientos, ¿verdad? El cuerpo y de lo que estamos haciendo con el balón. Otro nos dice escribir a máquina. Nosotros ahí hacemos dos funciones, ¿verdad? Uno, mirar lo que vamos a escribir, y otro, poner las manos cuando vamos a escribir, ¿sí? Eso nos dice que son habilidades motoras, ¿sí? Porque nosotros venimos y dominamos las funciones que vamos a hacer. También nos dicen, a todo esto, pues nosotros antes de hacer esto, pues tenemos que ir a que nos enseñen, ya sea a un centro educativo o a un centro de formación profesional. Solamente compañeros. Gracias. Es así como terminamos nuestras explicaciones acerca de los temas. Ahora pues vamos a tener un tiempo en el cual cada uno de nosotros pues vamos a dar aquí oportunidad a que recalque algo que sea de algún tema, algún análisis ya personal que pueda tener alguien sobre algún comentario sobre alguno de los temas ya expuestos. ¿Podría decirme alguien algún comentario de los temas que expusimos? Bueno, yo solo tal vez recalcar, dentro del aprendizaje verbal se habla de la evocación libre. Este es un proceso de aprender a producir información sin seguir un orden determinado. Damos el caso, ¿verdad?, de que en la vida, cuando nosotros vemos un programa de televisión, una novela, una película, siempre como que el personaje principal es al cual nos terminamos, en primer lugar, grabando su nombre artístico en el momento dado de la película, por decirlo en un momento, ¿verdad? O por dar un caso, ¿verdad? Nosotros miramos El Hombre Araña y nos acordamos del nombre del actor, pero el nombre que está dentro de la película. Y luego buscamos su verdadero nombre, ¿verdad? Y eso se vuelve como
como algo que se nos queda en la mente. Entonces, cuando se aprenden los nombres de los personajes de una novela o de los ganadores de un premio Nobel, a esto se le llama la evocación libre, es decir, es algo que nosotros tenemos porque lo hemos visto y lo hemos aprendido. Y el aprendizaje de pares asociados también es un proceso que consiste en aprender o en unir o asociar un estímulo verbal, es decir, lo visual con una respuesta específica. A eso se le llama lo que dijimos, ¿va? El ejemplo claro puede ser los emparejamientos de un término con una definición o de una palabra extranjera con su equivalente en español. De repente nosotros, tal vez viendo algunos programas, hemos visto, ¿verdad?, de que nosotros en nuestro español decimos hielo, ¿verdad? Y sabemos que es un poco de agua congelada, un poco de agua dura, que se ha congelado, que se ha enfriado. Sin embargo, en el inglés se habla también de la palabra yellow, que quiere decir amarillo, ¿verdad? Y muchas veces en el aprendizaje de pares asociados, sobre todo pasa en los niños, ¿verdad?, de que cuando oyen la palabra yellow, inmediatamente la asocian con el hielo que nosotros conocemos, que es el agua dura, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, cuando en inglés se dice en las oraciones, que quiere decir sentences, inmediatamente, si alguien no conoce la definición, inmediatamente pues se va a sentar, ¿no?, porque piensa que le están diciendo que se siente, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que se le llama aprendizaje de pares asociados. Muy bien, gracias por la participación, Byron. Ahora, vamos a tener ahorita unas preguntas acerca de nuestros temas. Vamos a empezar aquí con la compañera. A ver, Johanna. En cuanto a condicionamiento clásico y operante, dígame la base o la clave fundamental de cada una de las dos. La conducta. La conducta en los dos. Sí, los dos representan la conducta del estudiante, tanto es en forma positiva o negativa. ¿Diferencia entre clásico y operante? Pues que el operante tiene más oportunidad de poder darle más oportunidades al alumno, y en cambio el clásico se basa más en lo que se está diciendo en el momento. Si se basa solamente en un tema, entonces ese es el tema, pero el operante le damos oportunidad al estudiante de expresarse y poder tener más posibilidades, pues, de poder remediar, digamos, los errores que cometió. Muy bien, compañera. Vamos a ver ahora en cuanto a el siguiente tema, que sería una ética subyace los condicionamientos. El clásico, ¿de qué ética me habla el clásico y el operante? Que están interrelacionados en constante, tanto con nosotros mismos como en el mundo que nos rodea. Y mediante esta interrelación vamos aprendiendo en diferentes formas de actuar, de sentir, de pensar y en nuestras posibilidades de las cosas que nosotros podemos hacer. Ahora bien, díganme, para la teoría cognitiva del aprendizaje, lo esencial. Que explica lo que es la conducta o las funciones de las experiencias y la información. Gracias, Mirna. Vamos a seguir con la siguiente compañera, Jenny. A ver, en cuanto a cuáles son los principios de la teoría de la instrucción, ¿podría decir? La teoría de la instrucción tiene 4 principios fundamentales. La primera es la del principio de motivación. El principio de motivación afirma que el aprendizaje depende de la predicción de la persona para el aprendizaje. En este caso, cómo el docente presenta el tema hacia los alumnos, porque depende de esa motivación que él lleva hacia impartir una clase, esto va a ser el resultado que va a obtener del aprendizaje de sus alumnos. 2, está el principio de estructuración. Afirma que el aprendizaje puede incrementarse seleccionando métodos de enseñanza que se adecúen al nivel del desarrollo. Los métodos o las formas, el docente tiene que ser
creativo en el desarrollo de su clase, tiene que dejar un aprendizaje significativo hacia los alumnos que tienen que llevar métodos o diferentes actividades para el aprendizaje. El principio de secuenciación, como su nombre lo dice, tiene que llevar orden en cada actividad, no solo es de ir y dar actividades. La cuarta sería el principio de reforzamiento, como su nombre lo dice, es de reforzar los contenidos que ya ha impartido. Muchas gracias, Jenny. Vamos a seguir ahora con Byron. A ver, Byron, aquí dice el aprendizaje verbal y el aprendizaje de conceptos. Para usted, ¿cuál es el más significativo o el mejor en cuanto a aprendizajes? Yo pienso que retomando la idea inicial de que finalmente son conductas que se dominan, y no se puede hablar tanto de cuál es más importante o cuál es más necesario, sino que pienso yo que en un inicio en la vida del ser humano, cada aprendizaje se va, por decirlo de una forma, adaptando a la persona, o uno se va adaptando al mismo aprendizaje. Va uno conforme a la experiencia, conforme el dominio que lo tenga, lo va mejorando. Puede hacer que a la larga las 5 clases de aprendizaje que hoy hablamos sean totalmente importantes, ¿verdad? Porque son los que complementarían nuestra vida como seres humanos. Muchas gracias, Byron. Ahora, así a la última pregunta que podríamos tomar ahorita en cuanto a las habilidades motoras del aprendizaje, ¿cuál podría mencionar? Como nos dice que es una secuencia de movimientos, ¿verdad? Las habilidades motoras, una de las habilidades que podemos mencionar es que cuando nosotros ejecutamos algún instrumento, por ejemplo el piano, no es solo venir de poner los dedos encima de los teclados, sino que venir y pues coordinar los dedos acorde a la nota que se va a tocar. Muchas gracias, Ismael. Pues es así como nosotros damos por concluido nuestro tema que, como dijimos, que es acerca del aprendizaje y sus teorías. Pues no sé si nos vamos a despedir uno por uno. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nos hayan captado bien lo que es el tema. Gracias por su atención. Gracias por su atención.